Buenas noches y bienvenidos a Crónicas del Crimen, el lugar donde exploramos las crónicas de los misterios más oscuros y enigmáticos que la historia y la criminología tienen para ofrecer. En el vídeo de hoy conoceremos el misterioso caso de Christopher Scarver, uno de los asesinos más famosos que mató a Jeffrey Dahmer, otro asesino en serie. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para estar notificado de los próximos vídeos que subamos. ¿Preparado? Vamos con el crimen. La idea de un criminal vengador que actúa en respuesta de la injusticia es un tema recurrente en la cultura popular y los relatos de crímenes. Sin embargo, en la vida real, la venganza no es una solución saludable ni ética para abordar el sufrimiento o la injusticia. Los psiquiatras y expertos en salud mental suelen señalar que la venganza puede tener consecuencias negativas tanto para la persona que busca vengarse como para los demás involucrados. Es cierto que el deseo de venganza es una emoción humana natural y comprensible, especialmente cuando se ha experimentado un daño significativo. No obstante, la mayoría de las sociedades abogan por la resolución de conflictos a través de medios legales y pacíficos, y la justicia debe ser administrada por sistemas legales establecidos en lugar de acciones individuales. En el caso específico de Jeffrey Dahmer, es importante destacar que su historia está llena de atrocidades y que su comportamiento criminal no justifica ni respalda ninguna forma de venganza. La justicia debe ser buscada a través de los canales legales apropiados, y la seguridad pública se mantiene mediante la aplicación de la ley y el sistema de justicia penal. En lugar de venganza, muchos profesionales de la salud mental sugieren buscar formas constructivas de lidiar con el dolor y la injusticia, como la terapia, el apoyo de amigos y familiares y la participación en actividades positivas que fomenten la curación emocional. La historia de Christopher Scarver está marcada por un oscuro episodio en noviembre de 1994, cuando en prisión llevó a cabo un acto que lo convertiría en parte de la crónica más siniestra de la justicia penal. Condenado por un asesinato previo, Scarver, armado con una barrera de metal, perpetró un ataque mortal en el gimnasio de la prisión de Portage, Wisconsin. En este ficticio día, sus víctimas fueron Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, y Jesse Anderson, quien también cumplía condena por un asesinato. La figura de Jeffrey Dahmer ya era infame por los horrendos crímenes que cometió entre 1978 y 1991, donde asesinó a 17 hombres, ganándose su lugar en la oscura historia criminal de Estados Unidos. Scarver, en un acto aparentemente motivado por razones aún no del todo claras, decidió tomar justicia por mano propia. La barrera de metal que llevaba consigo se convirtió en el instrumento de su venganza, dirigida no solo contra Dahmer, sino también contra Anderson. Lo peculiar de este caso es la afirmación de Scarver de que sus acciones estaban guiadas por una orden divina. Este aspecto agrega una capa de complejidad a un acto que ya de por sí es desconcertante. Scarver no ha proporcionado una explicación detallada sobre sus motivaciones, dejando espacio para especulaciones y misterio en torno a lo que lo llevó a cometer estos asesinatos en prisión. La tensión de Scarver y sus víctimas destaca la violencia y las tensiones palpables dentro del sistema penitenciario, donde las rivalidades y las hostilidades entre reclusos pueden desencadenar consecuencias mortales. Este episodio sombrío en la vida de Scarver también plantea preguntas sobre la seguridad y la supervisión en el sistema penitenciario, así como sobre la compleja dinámica de la vida detrás de las rejas. Christopher Scarver nació el 6 de julio de 1969 en Milwaukee, Wisconsin. Enfrentó una serie de adversidades en su vida que lo llevaron por un oscuro camino. Después de abandonar la escuela secundaria en el 11º grado, Scarver buscó oportunidades laborales y se embarcó en un programa de capacitación laboral como carpintero en el Cuerpo de Conservación de Wisconsin. Con esperanzas de un futuro laboral estable, Scarver se sumergió en este programa, guiado por las promesas de un empleo a tiempo completo al completar su capacitación. Sin embargo, sus expectativas se vieron frustradas cuando fue despedido, dejándolo sin la tan ansiada oportunidad de un empleo a tiempo completo. Esta decepción marcó un punto de inflexión en su vida. El impacto de la pérdida de empleo y la sensación de haber sido traicionado por su superior, Edward Parts, tuvo un efecto devastador en Scarver, sumido a la desesperación. Comenzó a lidiar con problemas de alcoholismo y afirmó escuchar voces que lo llamaban el elegido. Este periodo turbulento en su vida sentó las bases para eventos futuros que lo convertirían en protagonista de un trágico suceso. La historia de Christopher Scarver destaca cómo las circunstancias adversas, la pérdida de oportunidades en la falta de apoyo pueden desencadenar una cadena de eventos que conducen a acciones extremas y en este caso particular a un acto de violencia mortal. Christopher Scarver, inmerso en una espiral descendente de problemas personales,
emocionales, vio su vida afectada por el abuso del alcohol y las drogas. Consumía regularmente botellas de cerveza de 40 onzas y como mínimo 4 cigarrillos de marihuana al día. Esta intensificación en su estilo de vida lo llevó a ser expulsado de su hogar por su madre, quien no podía controlar su creciente alcoholismo y comportamiento problemático. El escenario se complicó aún más cuando la novia de Scarver quedó embarazada, aumentando las tensiones y presiones en su vida. En medio de esta situación, comenzó a albergar sentimientos de venganza hacia el programa de capacitación laboral, que en su percepción lo había traicionado. El 1 de junio de 1990, con tan solo 21 años, Scarver regresó a la oficina del programa de capacitación del Cuerpo de Conservación de Wisconsin. Armado con una pistola semiautomática calibre 25, se encontró con Steven Lohman, un joven de 27 años que ahora supervisa un reemplazo de Edward Parst. En un intento de obtener dinero, Scarver exigió efectivo, pero Lohman solo pudo proporcionarle $15. Frustrado, Scarver le disparó en la cabeza. Sin detenerse, Scarver dirigió su atención hacia John Feyen, el administrador del lugar. Exigió más dinero en vehemencia, gritándole: ¿Crees que estoy bromeando? Necesito más dinero. Estos eventos marcaron el inicio de una escalada violenta que culminaría en un acto aún más trágico. La vida de Christopher Scarver tomó un rumbo oscuro tras su despido del programa de capacitación laboral del Cuerpo de Conservación de Wisconsin. Después de perder su oportunidad para un empleo a tiempo completo, Scarver se vio sumido en una espiral descendente de desesperación, marcada por el alcoholismo y el consumo de marihuana. Su situación empeoró cuando fue expulsado de su hogar debido a su comportamiento incontrolable y agravado por el hecho de que su novia estaba embarazada. La venganza se gestó en la mente de Scarver, quien regresó al lugar de su antiguo trabajo el 1 de junio de 1990, armado con una pistola semiautomática. Enfrentándose a Steven Lohman, el nuevo supervisor, Scarver exigió dinero y ante la negativa de Lohman, le disparó en la cabeza. Su ira no se detuvo allí, ya que luego se dirigió hacia John Feynman, administrador del lugar, presionándolo para obtener más dinero. El acto de violencia continuó cuando Scarver disparó 2 veces más a Feynman, hasta que finalmente logró lo que le entregara un cheque de $3.000. Sin embargo, este escape financiero estaba manchado por la herida infligida a Feynman durante el proceso. Scarver fue arrestado horas después, llevando consigo la pistola y el cheque. A pesar de declararse inocente debido a problemas de salud mental, los psiquiátricos concluyeron que Scarver podía ser juzgado. El juicio de Scarver en abril de 1992 resultó en una condena de cadena perpetua. El juez, al pronunciar la sentencia, destacó la irónica de que un programa diseñado por combatir la desesperanza generada por el crimen fue el banco de la furia asesina de Scarver. Este episodio reveló las complejidades y contradicciones detrás de las circunstancias que llevaron a Christopher Scarver a cometer tan trágicos actos. El destino de Christopher Scarver, quien había sido condenado por el asesinato de Steven Lohman, llevó a un episodio impactante en la mañana del 28 de noviembre de 1994 en la institución correccional de Columbia, Portage, Wisconsin. En este momento, Scarver fue asignado a un destacamento de trabajo junto con otros 2 reclusos notorios, Jesse Anderson y Jeffrey Dahmer. Jesse Anderson era conocido por haber asesinado a su propia esposa de 5 puñaladas, un crimen que ya había llamado la atención pública. Por otro lado, Jeffrey Dahmer, apodado el Caníbal de Milwaukee o el Monstruo de Milwaukee, era uno de los asesinos seriales más infames en la historia de los crímenes en Estados Unidos. Dahmer fue condenado por el asesinato de 17 hombres entre 1978 y 1991, cometiendo actos espantosos con la necrofilia y el canibalismo. El trío tenía la tarea de limpiar el baño del gimnasio de la prisión, un evento que de manera inesperada conduciría a uno de los actos más notorios en la historia penitenciaria. La presencia de Scarver, Anderson y Dahmer en la misma área sería el precursor de un trágico y violento incidente que sacudiría no solo a la institución correccional, sino también a la opinión pública en general. Jeffrey Lionel Dahmer, conocido como el Carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su siniestra reputación se consolidó al ser responsable de la muerte de 17 hombres entre 1978 y 1991. Dahmer confesó abiertamente todos sus crímenes, revelando detalles escalofriantes sobre sus acciones. En sus confesiones, Dahmer admitió haber cometido actos espantosos, como el canibalismo,
consumiendo los bíceps de algunas de sus víctimas. De manera perturbadora, describió cómo se masturbaba ante los restos humanos en las calaveras de aquellos a quienes había asesinado, considerándolos hermosos y sintiendo un éxtasis y poder al permanecer junto a ellos después de matarlos. El modus operandi de Dahmer incluía invitar a hombres jóvenes a su casa bajo pretextos como ver pornografía o tomarse fotografías. Una vez allí, les suministraba drogas, los estrangulaba, violaba y se deleitaba con actos macabros. Dahmer tomaba fotografías detalladas de cada etapa del desmembramiento y utilizaba ácidos para intentar convertir a algunas de sus víctimas en zombies que obedecieran sus órdenes. La noticia de sus crímenes conmocionó a Estados Unidos, generando un repudio generalizado ante la brutalidad y perversión de sus acciones. Dahmer se convirtió en un símbolo de horror y la depravación, dejando una marca indeleble en la historia de los asesinos en serie. Jessica Anderson, el otro preso que compartió el destino de Christopher Scarver en el fatídico 28 de noviembre de 1994. Era un administrador casado y padre de 3 hijos. Su vida aparentemente normal dio un giro trágico el 21 de abril de 1992, cuando, sin motivo aparente, apuñaló brutalmente a su esposa Bárbara en la cara y en la cabeza, para luego autoinfligirse 4 puñaladas en el pecho. A pesar de que la mayoría de las heridas de Anderson fueron superficiales, su esposa cayó en coma y falleció 2 días después debido a las graves lesiones. En un intento de eludir la responsabilidad, Anderson culpó a 2 hombres afroamericanos, alegando que habían atacado a él y a su esposa. Para respaldar su versión, entregó a la policía una gorra de baloncesto que afirmó haber arrebatado de uno de los supuestos atacantes. Sin embargo, la historia de Anderson se desmoronó cuando un estudiante universitario reveló a la policía que él mismo le había vendido la gorra unos días antes del crimen. Además, se descubrió que el cuchillo de pesca con mango rojo utilizado en el asesinato de Bárbara fue comprado por Anderson semanas antes del trágico incidente. Estos detalles revelaron una perturbadora realidad detrás del crimen y pusieron al descubierto la falsedad de la versión inicial de Anderson. La vida de Jessica Anderson tomó un oscuro rumbo cuando, el 21 de abril de 1992, perpetró un acto brutal e inexplicable. Apuñaló a su esposa Bárbara 5 veces en la cara y la cabeza, para luego infligirse 4 puñaladas en el pecho. Aunque las heridas autoinfligidas fueron en su mayoría superficiales, las graves lesiones de su esposa la sumieron en un coma irreversible que culminó con su trágica muerte 2 días después. El desenlace judicial no fue menos contundente. El 13 de agosto de 1992, Anderson fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 60 años. Este veredicto marcó el comienzo de su larga condena en la institución correccional de Columbia en Wisconsin. Cuando Christopher Scarver ingresó a la misma institución en 1992, coincidió con Jeffrey Dahmer, conocido como el monstruo de Milwaukee o el caníbal de Milwaukee, responsable de la muerte de 17 hombres entre 1978 y 91. Scarver comprendió rápidamente la necesidad de mantenerse en una distancia segura de Dahmer, quien contaba con una escolta personal y al menos un guardia en todo momento fuera de su celda. La tensión entre Dahmer y otros reclusos eran frecuentes, y Scarver, como un observador prudente, prefería mantenerse alejado de los altercados. A pesar de las provocaciones y del repugnante humor de Dahmer, Scarver optó por no acercarse a él, evitando así convertirse en el blanco de la notoria reputación del asesino en serie. La vida en prisión para Scarver se teñía de precauciones y una convivencia cuidadosamente medida con uno de los criminales más infames de la historia. Dahmer, en su tiempo en prisión, distaba mucho de mostrar arrepentimiento por sus horrendos crímenes. Al contrario, exhibía un peculiar sentido del humor que rozaba lo macabro. Un pastor que prestaba servicios en la prisión, Roy Redfleet, relató que Dahmer solía hacer bromas sobre su pasado caníbal, jugando con su imagen para generar temor entre los guardias y reforzar su reputación. Redcliffe compartió una anécdota en la que, al anotar a un guardia nervioso cerca, Dahmer le decía: "Yo muerdo", provocando risas siniestras. El pastor Oscar Behr, otro testigo del ambiente carcelario, confirmó que Dahmer no gozaba de popularidad entre los reclusos y había estado involucrado en diversos altercados con otros presos. Este ambiente tenso, combinado con la indignación de Christopher Scarver por los crímenes de Dahmer, creó un cóctel explosivo que finalmente desencadenó el trágico altercado que resultó en la muerte del monstruo de Milwaukee. Scarver, en su papel de verdugo involuntario, tuvo una respuesta visceral ante la personalidad y las acciones de Dahmer. El pastor Redfleet mencionó que Scarver no estaba dispuesto a tolerar la presencia del asesino en serie y que finalmente esta indignación fue el catalizador que llevó a Scarver a cometer el acto violento que dejó a Dahmer sin vida
vida en la prisión. Este dramático desenlace puso fin a la vida de uno de los criminales más notorios de la historia contemporánea, en manos de otro individuo que también llevaba consigo una carga de violencia y crimen. En la versión proporcionada, Christopher Scarver llevaba consigo un artículo de prensa que detallaba los horrendos crímenes de Dahmer. Según Scarver, después de terminar sus tareas en la prisión, estaba llenando un balde con agua cuando sintió un empujón en la espalda. Al darse la vuelta, vio a Dahmer y al otro recluso riendo entre dientes. Scarver miró directamente a los ojos de ambos, pero no pudo determinar quién lo había empujado. Antes de conocer más detalles acerca de esta escalofriante historia, no dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y disfruta de todos los demás vídeos que subamos de ahora en adelante. ¿Listo? Continuemos. Decidió seguir a Dahmer al vestuario, sintiéndose una repulsión visceral por la lujuria y la crueldad del caníbal abusador de jóvenes. Scarver tomó una barrera de metal de 20 pulgadas y 5 libras de la sala de pesas y confrontó a Dahmer con el artículo de prensa que llevaba en el bolsillo. Con disgusto, le preguntó al asesino serial si realmente realizaba las atrocidades descritas en la nota. Dahmer, sorprendido, comenzó a buscar la puerta rápidamente, pero Scarver la bloqueó impidiendo su escape. Christopher Scarver narró con frialdad los eventos que llevaron al fatal desenlace de Jeffrey Dahmer y Jesse Anderson en el gimnasio de la prisión. Scarver tomó la barra de metal y la balanceó con determinación, impactando violentamente en la cabeza de Dahmer, conocido como el monstruo de Milwaukee. El cráneo de Dahmer se fracturó, poniendo fin a su vida de manera abrupta. Después de este violento acto, Scarver cruzó casualmente al gimnasio y entró en el vestuario donde Jesse Anderson, de 37 años, estaba trabajando. Asegurándose de no ser observado por ningún funcionario, Scarver atacó a Anderson con la misma brutalidad, golpeándolo en la cabeza con la barra de metal. Cuando Scarver regresó temprano a su celda, los oficiales de la prisión notaron su ausencia en el trabajo y le preguntaron por ello. Fue en ese momento cuando los agentes descubrieron a sus compañeros de prisión gravemente heridos. Dahmer falleció en el camino al hospital, mientras que Anderson, gravemente herido, luchó por su vida durante 2 días más antes de sucumbir en el hospital de la Universidad de Wisconsin en Madison. Scarver no creía que la muerte de Dahmer fuera accidental y expresó su convicción de que los funcionarios de la prisión sabían de su resentimiento hacia Dahmer y de alguna manera deseaban su muerte. Este trágico episodio, aunque ilegal y violento, revela las tensiones y conflictos dentro del sistema penitenciario, así como la intensidad de las emociones y deseos de venganzas en un entorno carcelario. La historia de Scarver se entrelaza con un oscuro capítulo de la justicia carcelaria, destacando las complejidades de las relaciones entre reclusos y el impacto psicológico de compartir espacio con individuos con antecedentes delictivos tan notorios. La versión de los hechos que circula sugiere que los guardias de la prisión podrían haber tenido alguna implicación en los acontecimientos que llevaron a los asesinatos de Jeffrey Dahmer y Jesse Anderson. Oscar Ver, un recluso que estaba presente durante el incidente, señaló que los guardias de seguridad desaparecieron justo antes de que Christopher Scarver atacara a Dahmer con la barra de metal. Sin embargo, Ver se negó a proporcionar más detalles, citando temores por su propia seguridad y la necesidad de un abogado para protegerse de posibles represalias. Oscar Ver insinuó que la ausencia repentina de los guardias podría haber sido un factor determinante en la violencia que se desató en el gimnasio de la prisión. Aunque no proporcionó más información en este momento, expresó la necesidad de contar con asesoramiento legal para evitar posibles represalias de las autoridades carcelarias de Wisconsin. Sin embargo, una investigación posterior a los asesinatos concluyó que Christopher Scarver actuó solo en el ataque a Dahmer y Anderson. A pesar de las insinuaciones de Ver, no se encontraron pruebas que respaldaran la teoría de la participación de los guardias en los eventos. Posteriormente, Scarver negó la versión de los eventos que circulaba, acusando a un periodista de New York Post de tergiversar sus palabras y difundir información falsa para engañar a los lectores. Scarver, en una nota escrita en su blog en 2015, surgió que sus acciones, incluidos los asesinatos de su esposa y sus compañeros de prisión, fueron el resultado de episodios psicóticos derivados de su esquizofrenia. Este giro de la narrativa plantea interrogantes sobre la salud mental de Scarver y destaca la complejidad de comprender los motivos detrás de sus acciones violentas. Después de los asesinatos en la prisión, Christopher Scarver inicialmente se declaró incompetente debido a problemas mentales, pero más tarde cambió su declaración a sin
incompetencia a cambio de ser trasladado a una penitenciaria federal. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas, además de la condena que ya cumplía por los asesinatos cometidos en la prisión. Durante 16 años, Scarver estuvo en confinamiento solitario. En 2005 presentó una demanda federal de derechos civiles contra funcionarios del programa de seguridad de la prisión de Wisconsin. Alegó que había sido sometido a un castigo cruel e inusual que violaba sus derechos constitucionales. Sin embargo, un juez de un tribunal de distrito desmintió la demanda contra varios de los acusados y dictaminó que las acciones de los funcionarios restantes no eran ilegales. Scarver apeló sin éxito estas decisiones en 2006. Más tarde, en 2006, la jueza del Tribunal Federal del Distrito ordenó que Scarver y otras 3 docenas de reclusos con enfermedades mortales fueran trasladados a una institución que proporcionaría tratamiento adecuado para sus condiciones. Esto destaca la preocupación por la salud mental de Scarver y otros reclusos que podrían haber enfrentado condiciones inhumanas en confinamiento solitario. Después de los graves incidentes, Scarver fue trasladado de prisión en prisión, hasta que finalmente llegó a su hogar actual, el Centro Correccional Centennial, en Canyon City, Colorado. A lo largo de su tiempo en prisión, ha sido evaluado por entre 10 y 20 médicos, pero aún no comprenden completamente sus problemas mentales. Sorprendentemente, Scarver atribuye parte de su locura a la comida de la prisión, culpando especialmente al pan y el azúcar refinada. En sus propias palabras, descubrí en mi propia investigación cuál es el problema. Ciertos alimentos que como me provocan un quiebre psicótico. Pan y azúcar refinada, esos son los principales culpables, expresó el asesino. Esta explicación refleja la complejidad de las condiciones mentales de Scarver y cómo intenta encontrar una conexión entre su dieta y su salud mental. A lo largo de su tiempo tras las rejas, Scarver ha cultivado su faceta como poeta y escritor. Inicialmente comenzó con un blog y posteriormente ha publicado libros autoeditados que están disponibles para su compra en Amazon. Esta expresión creativa en medio de su encarcelamiento ofrece una visión única de la vida de Scarver y sus esfuerzos por comprender y expresar su propia realidad. Christopher Scarver ha demostrado ser un individuo multifacético y expresivo incluso en el entorno penitenciario. Además de sus oscuros episodios, Scarver ha canalizado su creatividad en diversas formas artísticas y académicas, destacando su habilidad para la música, en un creador prolífico de canciones y composiciones musicales. Su capacidad para contar historias se refleja en la creación de cuentos y poemas, y también se dedica activamente al arte visual, agregando otra dimensión a su expresión artística. En un intento de contribuir y generar impacto positivo, Scarver se ha involucrado en la formulación de propuestas de política carcelaria. Su experiencia dentro de la prisión le otorga una perspectiva única sobre los desafíos y las oportunidades para mejorar las condiciones y el sistema penitenciario en general. Su interés en estudiar ingeniería mecánica e industrial sugiere una inclinación hacia el aprendizaje y la búsqueda de conocimiento técnico, incluso en un entorno limitado como el penitenciario. Un aspecto notable de las actividades de Scarver en su iniciativa para que la población penitenciaria tenga acceso a la educación universitaria. Este esfuerzo refleja su creencia en la importancia de la educación como una herramienta transformadora, incluso en un entorno tan desafiante como una prisión. La capacidad de Scarver para plantear propuestas concretas destaca su deseo de contribuir a cambios significativos dentro del sistema penitenciario. En cuanto a sus obras literarias, uno de sus libros titulado El niño que dejaron atrás revela una visión poética del mundo desde la perspectiva de los muros de la prisión. La hipnosis disponible en Amazon sugiere que la poesía de Scarver ofrece un viaje desde la desesperación hasta la esperanza, y desde la desconfianza hacia el descubrimiento de lo bueno en los demás. Este enfoque lírico proporciona una ventana a la mente y las emociones complejas de Scarver, mostrando su capacidad para la introspección y la expresión artística como un medio de liberación y comprensión. En resumen, Christopher Scarver emerge como una figura compleja que, a pesar de su oscuro pasado, encuentra formas de expresión y creación en medio de las limitaciones de su encarcelamiento. Su diversidad de interés, desde la música hasta la ingeniería, y su participación activa en iniciativas educativas y de reforma carcelaria, pintan un retrato de un individuo que busca redención y transformación incluso en las circunstancias más difíciles. Christopher Scarver, a pesar de su pasado oscuro, ha orientado su propósito hacia la obtención de una educación y la creación de segundas oportunidades para aquellos que buscan redención en el sistema penitenciario estadounidense. Esta declaración refleja su deseo de utilizar su experiencia personal y sus esfuerzos educativos para generar un impacto positivo dentro de un sistema conocido por sus desafíos y limitaciones. El texto que acompaña la descripción de uno de sus libros destaca que Scarver busca proporcionar una visión única sobre el brutal asesinato de Jeffrey Dahmer,
el notorio caníbal, 17 años después del trágico suceso. Este anuncio sugiere que Scarver está dispuesto a compartir sus perspectivas, reflexiones y quizás detalles desconocidos sobre el incidente que lo llevó a golpear a Dahmer hasta la muerte. La mención de que Scarver estaba dispuesto a escribir un libro sobre el asesinato de Dahmer indica una posible motivación para compartir su historia y al mismo tiempo ofrecer una narrativa única sobre los eventos que llevaron a uno de los asesinos más notorios de la historia reciente a su trágico fin. La elección de Scarver de revelar detalles 17 años después también sugiere un proceso de reflexión y consideración antes de compartir su perspectiva. En general, estas acciones y declaraciones apuntan a un cambio de la narrativa de Scarver, de ser un individuo implicado en actos violentos a alguien que busca redimirse, contribuir positivamente y compartir su experiencia para generar comprensión y posiblemente un impacto positivo en el sistema penitenciario. Christopher Scarver, ahora con 42 años, busca vender la idea de un libro a editores. Según su agente, su intención era revelar una serie de detalles sobre el asesinato de Dahmer, incluyendo sus últimas palabras, los juegos mentales sádicos y enfermos, así como las bromas pesadas que Dahmer les hacía a los funcionarios de la prisión y otros prisioneros. Además, Scarver deseaba compartir las lecciones de vida que había aprendido desde el momento del asesinato hasta el presente. Aunque hasta el momento no se ha publicado el libro propuesto, la intención de Scarver de compartir estos detalles arroja luz sobre su deseo de abrir un diálogo sobre la complejidad de la vida en prisión y los eventos que lo llevaron a convertirse en un protagonista central en uno de los crímenes más infames de la historia. A lo largo de su tiempo en prisión, Scarver ha mantenido su conexión con su hijo, también llamado Chris Carver. Este último ha señalado que lucha por seguir un camino de rectitud y honradez, lo que sugiere que Scarver ha tratado de tener un impacto positivo en la vida de su hijo, a pesar de las circunstancias difíciles que enfrenta en el sistema penitenciario. La historia de Scarver parece ser una narrativa en evolución, donde busca compartir su perspectiva y reflexiones sobre eventos pasados, al tiempo que mantiene conexiones familiares y aspira a valores positivos en su vida y al de su hijo. La historia de Christopher Scarver destaca la dificultad de abordar adecuadamente una enfermedad mental sin un diagnóstico y tratamiento adecuados. La falta de comprensión sobre el trastorno mental que afecta a Scarlett lo llevó a una condena de por vida en prisión cuando apenas tenía 21 años. Aún tras las rejas, demostró ser capaz de cometer un asesinato adicional. La ausencia de una explicación clara sobre lo sucedido resalta la importancia de diagnosticar y tratar adecuadamente los problemas de salud mental, especialmente en el sistema penitenciario. A pesar de su pasado violento, Scarver parece haber encontrado cierta paz refugiándose en la escritura y las artes mientras cumple su condena en condiciones de seguridad media. La historia de Scarver es un recordatorio impactante de cómo la falta de comprensión y atención a la salud mental puede tener consecuencias graves, incluso en el contexto de un sistema penitenciario. Aunque haya encontrado una salida creativa en la escritura, no se olvida que Scarver fue capaz de quitarle la vida sin remordimientos a uno de los peores asesinos seriales de la historia. Su historia destaca la complejidad de abordar los problemas de salud mental y la necesidad de una atención integral en estos casos. Y así concluimos esta inquietante y perturbadora historia. Espero que hayas encontrado este relato tan intrigante como yo. Si deseas más contenido de este tipo o tienes alguna sugerencia, no dudes en compartirla en los comentarios. No olvides tampoco suscribirte para continuar viendo vídeos de esta categoría. Gracias por unirte a nosotros en esta escalofriante travesía. Te deseo una noche llena de sueños tranquilos y que se mantengan seguros. Hasta la próxima, queridos espectadores.